Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y conmigo mi compañero Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Javier? Aquí disfrutando nuevamente de tu compañía en este tiempo litúrgico tan especial como lo es el Adviento. Así es, Leo, así es. Y por eso hoy tenemos un tema muy especial, extremadamente especial, que precisamente cuando lo escuchen lo van a asociar muy bien con la fiesta que vamos a celebrar, la advocación de la Virgen de Guadalupe, ni más ni menos. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, Nueva York, Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Leo, ¿qué te parece si nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe? Por supuesto, Javier. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. Nuestro tema de hoy, como les expliqué en la primera parte, cubriremos en 4 segmentos. En el primer segmento será una introducción al tema central, la Virgen de Guadalupe. Luego, en el segundo tema, abordaremos a la Virgen de Guadalupe en la familia. En el tercer segmento veremos a la Virgen en la cultura popular y finalmente en el último segmento veremos a la Virgen de Guadalupe desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Empezamos pues después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a nuestro programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe, la Madre Celestial que une a los pueblos con su mensaje de amor y esperanza. Hoy comenzaremos explorando la historia y los milagros asociados a esta venerada Virgen. Leo, vamos a empezar con la siguiente pregunta que tal vez tú nos puedes ayudar a entender. ¿Nos podrías contar sobre el contexto histórico de las apariciones de la Virgen en el Cerro de Tepeyac? Claro que sí, Javier. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe ocurrieron en 1531. Esa fue una época de unos cambios súper profundos en México porque estaba recién conquistado por los españoles. Y en este contexto, la aparición de la Virgen a un indígena, a Juan Diego, fue un evento trascendental.
La Virgen eligió presentarse no a los conquistadores, sino a un humilde nativo, lo que marcó un antes y un después en la evangelización en América y especialmente la integración cultural de ese momento de la conquista en el Nuevo Mundo, específicamente en México. La primera aparición se dio el 9 de diciembre de 1531, que hoy en día esa es la fiesta de San Juan Diego. Pues la Virgen se presentó como una madre compasiva y ella pidió algo muy sencillo, que le construyeran un templo en su honor. Este hecho no solo tenía una importancia religiosa, sino que también simbolizaba un puente entre dos mundos, el europeo y el prehispánico. Las apariciones ocurrieron en un lugar ya sagrado para los indígenas, que era el Cerro del Tepeyac, porque ahí se veneraba a la diosa Tonantzin. Este detalle es crucial porque muestra cómo la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de unión y comprensión entre dos culturas completamente distintas. Por tanto, las apariciones de la Virgen de Guadalupe se inscriben en un momento histórico de encuentro y conflicto entre estas dos culturas y ofrecen pues un camino hacia la paz y la integración a través de la fe y el respeto mutuo. Muy difícil de asumir en ese momento porque pues los conquistadores españoles estaban haciendo muchos abusos en ese momento. Pero San Juan Diego va proyectando como vidente de esta hermosísima aparición, pues una actitud impresionante en el mundo indígena que va creando la evangelización en América. Leo, eso es interesantísimo, Leo. ¿Recuerdas cuántas apariciones se dieron en total? Claro que sí, fueron 4 en total. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el significado y simbólico, por decirlo de una manera, de la imagen de la Virgen para los indígenas en aquel momento? Es decir, la imagen de la Virgen de Guadalupe está llena de simbolismo, porque resonaba profundamente en cada uno de esos símbolos con los indígenas de la época. Primero tenía una piel morena, es decir, no era una piel completamente indígena. Sí tenía rasgos indígenas, pero ya ella mostraba el rasgo y la piel de un cruce de las dos razas, tanto la indígena como la europea. O sea que ya estaba marcando lo que en ese momento todavía no existía, el cruce de las dos razas. Y eso era un mensaje claro donde prácticamente estaba invitando a que tenía que haber una fusión de ambas razas y ella era la representante no solo de ambas razas, sino también del cielo. No era la típica imagen europea de la Virgen como en otras imágenes ya se daba en Europa, sino una que reflejaba la apariencia también de los nativos. Es decir, le estaba diciendo a los nativos que ellos eran parte de la salvación. Y la otra cosa que impacta muchísimo es que la Virgen estaba embarazada, lo que para los indígenas era una señal de nueva vida y esperanza. Ese manto también estrellado representaba el cielo y la luna bajo sus pies era un símbolo de su dominio sobre las deidades prehispánicas. El hecho de que ella estaba enfrente del sol era una cosa impactante para los indígenas, porque para ellos el dios sol no podía ser antepuesto ante ninguna criatura y que la única manera que eso se diera era simplemente porque así lo disponía. En otras palabras, era Dios representando o mostrando a la reina. Entonces, eso era impresionante. Y hay mucho más simbolismo, por ejemplo, la posición de sus manos, unidas en oración, y eso indicaba una humildad y su papel como intermediaria entre Dios y los hombres. Y eso contrastaba con todas las representaciones de deidades indígenas, porque siempre se mostraban como con una postura de dominio, ¿sí? Y bueno, finalmente los colores y los diseños de su manto, la túnica, que evocaban una iconografía hispánica y europea mezclada, y eso simbolizaba un puente, como ya lo dije antes, entre ambas culturas.
O sea, y hay más, pero solamente para mencionar, vamos a decir, bastantes de los que son más evidentes, y eso dice que la Virgen de Guadalupe, pues a partir de ahí se convirtió en ese símbolo de unión y esperanza que fusionaba pues estos elementos de ambas tradiciones en una sola imagen de una manera poderosa y significativa. Es interesante, Leo, cómo a través de todos los símbolos, la Virgen logró comunicarse no solamente de una manera verbal, sino cultural, capturando o cautivando la atención completamente de Juan Diego en ese sentido. Y tan es así también que la Virgen se tuvo que valer del milagro de la tilma para también atraer o captar la atención del obispo. Cuéntanos un poco, Leo, sobre esa parte del milagro de la tilma. ¿Cómo fue esa impresionante acción? Porque ni siquiera el mismo Juan Diego sabía lo que estaba haciendo. A él simplemente le dieron instrucciones de recoger unas rosas y él, en su cultura, pues eso fue lo que hizo, ir a recogerlas. Sí, no, definitivamente. Parece mentira, pero la fe vino a América por medio de los conquistadores, pues venían los franciscanos con ellos. Y sin embargo, el producto de una aparición, de un milagro tal como el de la Virgen de Guadalupe, que tiene una muestra del cielo, porque la tilma es una muestra del cielo mismo, se tenía que llegar hasta ese nivel, contrario a otras apariciones de la Virgen María en Europa con anterioridad, que no dejaron una muestra del cielo como lo ha hecho con la Virgen de Guadalupe. Y fue para hacer más bien caer en cuenta y que creyeran los mismos europeos. O sea, es impresionante. Para el indígena, los símbolos eran más que suficiente para poder creer porque eran ya de por sí una nación, una raza muy, muy espiritual. La historia de Juan Diego es muy bonita, es fundamental prácticamente en el relato de las apariciones, porque Juan Diego, al ser un indígena recién convertido al cristianismo, y en esa cuarta aparición del 12 de diciembre, que fue cuando se reveló la tilma, ahí fue donde ella pide que recoja, antes de que obviamente se plasmara en la tilma, fuera a recoger rosas en el cerro del Tepeyac para llevarlas al obispo, porque el obispo no creía. Entonces, pues Juan Diego se sentía muy triste porque no podía llevar la encomienda de la Madre del Cielo. Y ella le dijo, tranquilo, no se turbe tu corazón. No estoy yo aquí que soy tu madre. Esas palabras tan tiernas le dijo, te voy a dar la prueba que tanto el obispo necesita. Y lo sorprendente que mucho se habla de este milagro es que estas rosas no eran nativas de la región, ni tampoco florecían en pleno invierno, lo que ya era un milagro en sí mismo. Cuando Juan Diego las recoge en su tilma, que es una especie de manta o capa, las lleva al obispo Fray Juan de Zumárraga. Cuando Juan Diego despliega la tilma y muestra las rosas, en ese momento es donde se da el milagro más impactante, porque en la tela aparece impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe como la conocemos hoy. Este hecho era obvio, era impresionante, como asombra al obispo y a todos los presentes, porque no había una explicación. Al día de hoy no hay una explicación natural, física, científica para ello. Y este milagro no solo llevó a construir la basílica que ella pidió, sino que también, pues, que era lo lógico, reforzó la fe de los conversos y atrajo a muchos indígenas al cristianismo. Fue un signo súper tangible de lo sobrenatural y un mensaje poderoso de fe y esperanza. Cuando ella dice, quiero que me construyan un templo, cosa que se hizo, lo que ella prácticamente dio a entender es que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo y quería que nosotros lo construyéramos. En ese tiempo, la fe católica estaba siendo amenazada por toda la reforma luterana y se cree de que hubo una desbandada de 9 millones
de creyentes en Europa, pero fueron los mismos 9 millones reemplazados por indígenas que se fueron a bautizar en grandes cantidades, 9 millones, tanto así que los franciscanos le pidieron al Papa que redujera el rito del bautizo para poder bautizar con semejante demanda, pues con la velocidad con la que llegaban los indígenas a pedir el bautizo. Exactamente, porque el bautismo es precisamente esa adherencia a la religión, aunque podríamos profundizar un poco más sobre ese tema, Leo, pero hay algo que no quiero dejar pasar, Leo, que lo mencionaste, porque también en esa cuarta aparición se da el milagro también del familiar de San Juan Diego que estaba enfermo. Y San Juan Diego casi que pasa de largo porque él iba preocupado por ir a conseguir al sacerdote para que confesara a su familiar enfermo. Y la Virgen le da esas palabras tan hermosas que tú dijiste, Leo. No estoy aquí yo, no soy tu madre, no estás bajo mi sombra, le dice la Virgen. Eso es algo que nosotros debiéramos de repetirnos todos los días, Leo, sobre esa parte. Gracias, Leo, precisamente por traernos toda esa belleza de esa historia. No sé si quieres ampliar algo más sobre las características inexplicables de la tilma. Sí, claro, por supuesto. Creo que la tilma es un tema hermosísimo, tiene varios milagros en cuanto a las características misteriosas que tienen y que desafían la explicación científica. Hablemos primero del material de la tilma, porque es hecho de fibras de maguey que normalmente se deteriora en unos pocos años, pero esta tilma ha perdurado durante siglos sin signos de degradación ostensible, ¿no? Hay otros milagros también que se pueden evidenciar, como por ejemplo, no hay signos de pinceladas o esbozos previos, simplemente la pintura, si se le puede llamar de esa manera, porque no es una pintura, está suspendida sobre el material de la tilma, algo inexplicable completamente. La imagen parece estar impregnada pero suspendida al mismo tiempo y no tiene ninguna técnica conocida de pintura de esa época. Y otra de los milagros que se ven ahí es los ojos de la Virgen, por ejemplo. Se dice de que reflejan como el lente de una cámara, reflejan figuras humanas, como si estuvieran capturadas en el momento en que Juan Diego desplegó la tilma. Y eso pues obviamente ha intrigado a muchos, porque la detección de estas figuras requiere de una tecnología avanzada que era imposible de tener en el siglo XVI. Es decir, milagros de ese calibre que hoy en día la ciencia de hoy, no de hace mucho tiempo, no, de hoy no lo puede explicar. No, efectivamente. Hoy nosotros nos damos el lujo de hablar de píxeles y megapíxeles y toda la tecnología que ha venido a través de la fotografía, pero en aquella época tener una fotografía con ese nivel de detalle sin la instrumentación que no existía es definitivamente obra del cielo. Gracias, Leo, por acompañarnos y gracias a todos los que nos están escuchando y continúan con nosotros por este viaje que estamos haciendo sobre la historia de fe que se entrelaza con la Virgen de Guadalupe y nuestra fe cristiana católica. Vamos a continuar en el próximo segmento, pero nos vamos a enfocar un poco más en el impacto que la Virgen tiene en la vida familiar. Continuando con nuestra advocación de la Virgen de Guadalupe, no se vayan y continúen con nosotros para profundizar en ese otro tema. Estamos en continuo crecimiento espiritual.
El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos nuestro programa adentrándonos en cómo la Virgen de Guadalupe fortalece y protege a nuestras familias. Vamos a descubrir cómo su presencia en un pilar de los hogares de fe puede ayudar a mantener unida a la familia y siempre orientada hacia nuestro Señor Jesucristo. Leo, ¿podrías hablarnos cómo la Virgen de Guadalupe actúa como protectora de las familias? Por supuesto, Javier. Creo que la Virgen de Guadalupe es vista como una figura completamente materna y protectora, un símbolo de cuidado y de amor incondicional, porque en muchas familias, especialmente en la cultura latina, se le considera como una madre celestial que vela por el bienestar y la unidad familiar. Su imagen en los hogares no es únicamente un recordatorio de fe, sino también es un símbolo de protección contra las adversidades, porque precisamente en las apariciones, vos lo habías mencionado, la Virgen le dio esa calma a San Juan Diego, porque la devoción a la Virgen de Guadalupe, especialmente en los países latinos, partiendo de México, trasciende lo espiritual. Llega a ser un elemento central en la vida familiar. Es decir, no es un tema únicamente de las señoras, de las mamás, no. Va de padres a hijos de una manera impresionante. Hay muchas familias que rezan juntas pidiendo la intercesión de ella en esos momentos difíciles y encuentran, ellos lo dicen, o sea, hay testimonios de testimonios, encuentran en ella una fuente de consuelo y esperanza. Por eso la Virgen de Guadalupe juega ese papel importante en las celebraciones familiares, en esos momentos significativos como los bautizos, las bodas, va reforzando ese rol como protectora y guía en las distintas etapas de la vida familiar. Y ella, por último, también es invocada en situaciones de enfermedad o crisis, como lo hizo con Juan Diego en su tío Bernardino, donde las familias buscan ese apoyo y consuelo. Así es, y también fue utilizado también durante muchos momentos de enfermedad en la historia en México para ayudar a salir en épocas de sequía y de otras vicisitudes que a través de los siglos ha experimentado. Pero Leo, muy interesante. Ahora hablemos de la educación y valores que nos enseña o nos ofrece la Virgen sobre la unidad y el amor de la familia. Muy interesante, sobre todo el hecho de que ella aparece en esa imagen tan bella, aparece embarazada, Leo. Sí, no, es que también el tema más clave que fue no únicamente para Juan Diego, porque Juan Diego obviamente muy humilde decía, bueno, pero yo ¿quién soy yo, no? Muy parecido para Juan Diego, muy a su manera indígena, lo hizo de la misma forma que lo hizo Santa Isabel, ¿sí? Cuando recibió la visita de María Santísima. ¿Y quién yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, y sobre todo cuando él quería al principio de una manera muy inocente presentar el favor de la Madre del Cielo ante Fray Juan de Zumárraga y no le creen. Entonces él se sintió tan mal porque dijo, me da mucha pena, pero a mí no me van a creer, manda mejor a alguien más capacitado. Entonces esa aparición de ella, Juan Diego, que era un humilde indígena, y ese mensaje de amor y aceptación es un poderoso recordatorio de la importancia de la humildad. En otras palabras, ella dijo, no es por medio del poder de mi representante, porque yo puedo mandar a muchos, pero yo te quiero mandar a ti, porque yo quiero que sea un humilde el que lleve el mensaje de amor, el respeto y el amor al prójimo que se debe dar en nuestra familia. Por eso la historia de la Virgen de Guadalupe nos va enseñando cómo también se vaya perseverando en la fe. Y esa perseverancia fue plasmada por el lindo Juan Diego cuando él quiso hacer el intento y se arrodillaba ante San Juan, Fray de Zumárraga, se arrodillaba y le suspiraba, le suplicaba con tal de entregar el mensaje que le creyeran.
Esos valores de perseverancia son esenciales para mantener la unidad familiar. Parece mentira, pero es que eso es lo que necesitan nuestra familia, especialmente en los tiempos de dificultad, porque nos recuerda que juntos y con fe podemos superar cualquier obstáculo. Definitivamente, Leo, todos haciendo lo que el Señor nos manda, porque igual la Virgen no lo hace, sino que Dios siempre se ha valido de nosotros mismos, así como la Virgen habla y le pide a Juan Diego, haz esto. También es un punto en que muy académico para todos nosotros el hecho de que a nosotros nos corresponde poner nuestro granito de arena. Juan Diego hizo lo que la Virgen le pidió, ve y corta esas flores allá arriba en ese cerro que lleno de espinas y que quién va a decir que a esta fecha se iban a dar rosas. Sin embargo, lo hizo. Eso es lo que también nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, que hay veces el mundo los influencia y dice, no, eso no funciona porque ahora la influencia del mundo dice, no, eso se debe hacerse de otra manera. No. Es en esa parte específicamente, como lo acabas de decir, Leo, en esa humildad, en ese seguir la enseñanza de nuestra fe, es lo que definitivamente nos lleva a estar cerca como lo mandó la Virgen. Ahora, Leo, ¿cómo podemos incorporar nosotros esa devoción a la Virgen de Guadalupe en la educación familiar, Leo? Fíjate que en ese sentido hay algo que yo le rindo el sombrero a nuestros hermanos mexicanos. Yo fui un testigo ocular de cuando yo visité el santuario en el Tepeyac. Yo miraba padres cargando a sus hijos y ambos llorando viendo la tilma. Ambos llorando viendo esos momentos y entonces miraba en cierta forma el niño llorar porque el papá lloraba y se conmovía. El ejemplo de esa tradición familiar que se volvía una oración de corazón. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues el hecho de celebrarle a ella, celebrar las festividades siempre, como este 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, que se hace de una manera monumental. Y eso incluye, pues obviamente, toda la asistencia y participación a los sacramentos, como la misa, pero también las procesiones. Es decir, se vuelve toda una peregrinación increíble de familias enteras que van caminando por kilómetros, miles de kilómetros hasta llegar al santuario, y como también familias que están a lo largo de ese camino tienen listo alimentos y otro tipo de ayuda a los peregrinos. Y para ellos eso es toda un movimiento, una movilización de un pueblo que todo es meramente familiar. Estos no son individuos que unos sí lo hacen y otros miembros de la familia no lo hacen. No, son familias enteras. ¿Cómo fomentar una devoción de ese tamaño, de ese calibre? Es únicamente apreciando eso, y eso se ha vuelto de generación en generación. Esos milagros, porque eso es un milagro. Uno cree que el milagro es algo todavía mucho más amplio, pero en realidad los milagros tan evidentes de ver familias movilizándose, accionando de esa manera, conmueve a cualquiera y lo invita a aumentar su fe. No, definitivamente es una gran enseñanza, es una gran, yo creo que es parte del aporte que tiene la tradición, Leo. La tradición tiene un gran componente de catequesis, de catequizador. Gracias a que nosotros hemos mantenido esa tradición y, por cierto, es parte también de lo que es uno de los pilares de nuestra iglesia, de nuestra fe católica. Recuerda de que nosotros también, uno de los grandes pilares es precisamente la sagrada tradición. No solamente lo que está escrito, sino todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, como bien lo dices, bien lo dices, Leo. Leo, también, voy a empezar, voy a compartir
algunos testimonios de fe de las familias devotas a la Virgen de Guadalupe. Uno de los testimonios que yo tengo es sobre todo en el análisis que escuché un día de una persona analizando el diálogo que se dio de las palabras, cada una de las palabras que usó Juan Diego cuando fue a dejar la prueba a ellos, porque en ese diálogo está tan lleno de teología que ha servido para conquistar y ha servido para convertir a muchas personas, sobre todo desde el punto de vista gente del lado de intelectual, porque él utiliza, San Juan Diego utiliza en ese diálogo, le dice: Señor, hice lo que me ordenaste que fuera a decir a mi ama, número uno, a mi ama. Le dice, la señora del cielo, la señora del cielo. Y después dice, Santa María Preciosa, Madre de Dios. En esas tres palabras que dice ese indígena, hay un gran valor de conversión y de milagros que ha servido para aún muchos, porque, ¿cómo sabe? Ya la considera su ama, ya se entregó a ella completamente en esas 4 apariciones. Segundo, le dice la señora del cielo. O sea, es la reina del cielo. ¿Cuántos años han pasado nosotros y pasó la iglesia tratando de discernir sobre la señora reina del cielo? Y San Juan Diego en esas 3 palabras lo dice. Y luego confirma también las otras palabras preciosas que son parte también de lo que hemos visto en estos días del Adviento. Dice, Santa María Preciosa, Madre de Dios. Madre de Dios. La llama ese indígena, la llama Madre de Dios. Esas son pruebas de fe y de conversión que son definitivamente en esas tan pocas palabras que menciona San Juan Diego, que están rodeadas de un contenido teológico que cuando yo empecé a escuchar esa plática, en una sola frase hay muchísimo y muy enriquecedor para seguir hablando sobre esta parte, Leo, de los testimonios de fe que a través de unas pocas y sencillas palabras se lleva un mensaje tan profundo y tan teológico que solamente inspirado por el Espíritu Santo podría alguien decirlas. Si no fuese así, no podría darle esas denominaciones a la Virgen, mi ama, la Señora del Cielo y la Virgen, Santa María Preciosa, Madre de Dios. Eso es bellísimo, Leo. Leo, yo creo que vamos a continuar mejor nosotros en el siguiente segmento. Cerremos este segmento dedicado a la familia para poder ahora venir y continuar con el segmento de cómo la Virgen de Guadalupe influye en el trabajo y en la cultura popular. No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Ahora nos enfocaremos en cómo la Virgen de Guadalupe se manifiesta en nuestra vida laboral y la rica cultura popular tanto de México como alrededor del mundo que nos ha heredado esta advocación. Leo, hablemos un poco sobre la cultura popular, porque creo que esto es lo más importante en estos momentos, que hay que entenderlo muy bien para evitar esos malos entendidos en lo que se refiere a cultura popular. ¿De qué manera se manifiesta la devoción de la Virgen de Guadalupe en la música? Empecemos por eso, y arte, y las festividades mexicanas, porque eso sí tiene la cultura mexicana mucho en esos 3 aspectos. Claro, no. De hecho, cuando te estaba comentando un poco sobre la tradición familiar, está tan intrínseca la tradición familiar que la cultura popular trasciende
ese sentido de familia al pueblo. O sea, está casi que mezclado. Es impresionante, porque de esa manera se arraiga en una cultura mucho más extendida y por eso las familias todas en ese sentido se parecen mucho o pareciera que es una gran familia el pueblo de México y cómo eso también se ha venido trascendiendo al resto de Latinoamérica. Por ejemplo, en la música hay innumerables canciones y composiciones dedicadas a ella. La música es una manera de honrarla como el poeta escribe el poema, y lo único que con melodías involucradas. Y eso va desde las tradicionales mañanitas hasta al día de hoy géneros modernos. O sea, eso continúa a través de las generaciones, porque estas melodías son un reflejo del amor y el respeto que el pueblo mexicano y latinoamericano siente hacia la Virgen. Y así se dan en otras advocaciones subsecuentes dentro de Latinoamérica. Empiezan a tener más o menos ese mismo corte artístico y cultural. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una fuente constante de inspiración. Se la va a encontrar en murales, en pinturas, esculturas por todo México y Latinoamérica. Hay artistas de todo tipo de generaciones que han interpretado su imagen y han reflejado esa profunda conexión espiritual con la inspiración cultural que se tiene con ella. Y si nos vamos a festividades, es decir, estamos hablando de que el santuario de la Virgen de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo. Y es una celebración que no solamente compete a los mexicanos, es una celebración mundial. Y ese día se caracteriza de todo: misas, procesiones, danzas tradicionales, fiestas populares. Es un momento en donde se mezcla la fe, la cultura, el espíritu comunitario y todos se van entrelazando de una manera hermosa y vibrante. ¿Y por qué? Porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad y unidad para todo el pueblo. Es la forma en cómo nosotros decimos: he aquí la criatura que Dios ama tanto, para que nosotros nos veamos también en ella como nosotros vemos a Dios en ella. Esa presencia de ella en la festividad y las celebraciones va mucho más allá de algo meramente religioso. Se convierte en un elemento esencial de una identidad cultural de país. No, Leo, efectivamente, y sobre todo en esa parte cultural del pueblo mexicano, inclusive en un momento de la historia, la Virgen de Guadalupe ocupó un papel preponderante en la guerra cristera. ¿Sabes algo sobre eso, Leo? Claro, claro. Como siempre suele suceder, la batalla, campal, es decir, el campo de batalla de la guerra espiritual entre el bien y el mal se da en el corazón del hombre. Entonces era lógico que México, un pueblo lleno de tanta fe, fuera atacado desde el punto de vista en cuanto a la fe se refiere, y terminó dándose una guerra cristera, donde el gobierno terminó queriendo someter la fe de un pueblo. Y eso creó pues un conflicto armado en México entre los años 1926 y 1929. Y curiosamente ahí la Virgen de Guadalupe se convirtió en ese símbolo de resistencia. El grito de "Viva Cristo Rey" y "Viva la Virgen de Guadalupe" era para los cristeros una bandera que estaba, vamos a decir, anclada en el corazón de cada mexicano cristero. Era el último bastión de su libertad, su fe. Y esa imagen era llevada en estandartes. Se convirtió realmente en un estandarte de esperanza y unidad para todos aquellos que se oponían a las políticas anticlericales del gobierno de ese momento. Los cristeros sí pues se fueron a las armas, pero era impresionante ver esos padres que terminaban en el paredón fusilados, que lo hacían pegando ese grito de "Viva Cristo Rey", decirle a la Virgen de Guadalupe que los protegiera, no a ellos, sino a los victimarios
donde había un sentimiento de perdón. Eso hizo definitivamente una representación de una lucha que iba más allá de las balas, de la guerra donde se estaban matando unos a otros. Era la lucha por la salvación de esas almas tan confundidas. Ella en ese momento simbolizó la identidad mexicana y cristiana combinada de una manera tal que ella por eso se volvió en ese estandarte de fe. Así es, Leo, muy interesante ese aspecto, muy interesante. Pero Javier, una pregunta. Vos también has estudiado la imagen de la Virgen de Guadalupe que ha trascendido fronteras. ¿Cómo lo ves vos en cuanto al impacto de la Virgen de Guadalupe en otros países con una fuerte presencia latina? Claro, claro que sí, Leo, y no solamente presencia latina, sino presencia o influencia de los países iberoamericanos. Pero quiero empezar, Leo, hablando un poco de lo que hizo San Juan Pablo II, porque esto hay que empezar desde esta, digamos, de tiempo y después nos podemos ir un poquito más atrás, pero empecemos por lo que está más reciente, porque San Juan Pablo II veneró en todas sus visitas a la Virgen de Guadalupe y la nombró patrona de las Américas. Eso es importantísimo. Lo hizo durante su visita a México en 1999. Y no solamente fue el declarar a la Virgen de Guadalupe patrona de las Américas, sino que fue más allá, pues en la Basílica en honor a la Madre de Dios, San Juan Pablo II, beatificó en aquel momento a San Juan Diego. El 6 de mayo de 1990 fue el primer indio a quien la Virgen se le mostró y que se convirtió en ese momento en el primer santo indígena de Latinoamérica gracias a San Juan Pablo II. En uno de sus discursos, San Juan Pablo II dijo que la Virgen se encontraba en todos lados, pero vive en México. También descubrí en búsqueda y tratar de empaparme un poquito más sobre la Virgen, que también en Filipinas se celebra la fiesta y es patrona también de las islas Filipinas, la Virgen de Guadalupe reconocida. Gracias también a esa influencia española, esa fe fue llevada a las Filipinas y es patrona de las islas Filipinas. Bueno, Leo, finalmente, ¿podrías compartir algún testimonio y ejemplo de la devoción de la Virgen de Guadalupe en países fuera de México? Claro. Hay numerosos testimonios de personas que han experimentado milagros y han recibido un gran consuelo a través de esa devoción a la Virgen de Guadalupe. Estas historias abarcan desde experiencias personales de fe renovada hasta relatos de curaciones milagrosas y protección en momentos de dificultad. La Virgen de Guadalupe ha sido adoptada por comunidades que incluso no son latinas. Vos mencionaste las Filipinas como una de ellas, pero eso hace que va demostrando la universalidad de ese mensaje de amor y esperanza de la Virgen de Guadalupe. La otra gran devoción que ha logrado múltiples milagros es que la Virgen de Guadalupe ha sido asignada como la advocación de los niños no nacidos. Esa figura se ha convertido en un punto de encuentro por esa realidad tan triste que estamos viviendo sobre el aborto en muchas culturas y ha unido a miles de personas de diferentes orígenes en una misma devoción. Qué bien, Leo, qué bien. Hemos visto el poderoso impacto de la Virgen en el trabajo y en la cultura y que ha trascendido inclusive fronteras. Próximamente, en nuestro siguiente segmento, exploraremos las perspectivas de la Iglesia Católica sobre la Virgen de Guadalupe. No se vayan. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy,
continuará en breve. En este último segmento sobre la perspectiva de la Iglesia Católica, nos sumergiremos en las enseñanzas de la Iglesia sobre la Virgen de Guadalupe. Vamos a explorar documentos papales y el mensaje espiritual que ellos nos ofrecen. Leo, empecemos con los documentos y enseñanzas. ¿Podrías hablarnos sobre las referencias a la Virgen de Guadalupe en los documentos papales y el mismo catecismo de la Iglesia Católica? Javier, la Virgen de Guadalupe, vos lo mencionaste, ha sido reconocida y venerada en varios documentos papales a lo largo de los años y mencionaste el ejemplo particular del Papa San Juan Pablo II. Este Papa, tan querido por todos aquellos que vivimos en una gran parte de su papado, la mencionó en varias de sus encíclicas y discursos. Era el Papa viajero, que se le llamaba San Juan Pablo II. Su viaje preferido era el de México porque pues fue donde viajó más, y ahí destacó un papel central de la Virgen de Guadalupe en la evangelización de América Latina. Por eso, como decís muy bien, la llamó la patrona de las Américas. De hecho, la frase que me recuerdo de él que decía era patrona de México, emperatriz de América, decía. Y también la llamó la estrella de la evangelización, o sea, casi nada. Reconoció una influencia de ella en la difusión del cristianismo en el Nuevo Mundo. Es básicamente lo que es un gran reconocimiento de una criatura, la obra maestra de Dios, la madre de todos nosotros, que sigue dando a Jesucristo, sigue apareciéndose. Y si nos vamos al catecismo, la Virgen de Guadalupe se representa como un ejemplo de fe y devoción mariana. Esa aparición de ella a San Juan Diego es un testimonio de la presencia amorosa de María y esa intercesión que ella hizo en la historia humana. En los documentos papales resalta la importancia de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de unidad y un símbolo de paz, especialmente en contextos donde hay mucha división y mucho conflicto. Y eso subraya su papel no solo como una figura religiosa, como lo hemos dicho antes, sino también como un símbolo de cohesión social y cultural. O sea, eso es una trascendencia bastante fuerte. Estas referencias en estos documentos y en estas enseñanzas de la Iglesia, que son numerosos, reflejan la importancia de la Virgen de Guadalupe en la fe católica y en ese rol como madre protectora y guía para todos los creyentes. Así es, muy bien, Leo. Pues fíjate que me encantaría si puedes compartir, no sé, tú te encanta hacer esas investigaciones, algunas citas, algunas enseñanzas de los papas sobre la Virgen de Claro que Guadalupe. sí, Leo. No podemos llegar al final de este programa sin decir que Pío X en 1910 la declaró celestial patrona de América Latina. Y luego vino Pío XII en 1945, que la llamó emperatriz de las Américas, el cual ya tú te referiste ampliamente a ese tema de la emperatriz de las Américas. Y como lo dije antes, también vino luego San Juan Pablo II y la denominó patrona de las Américas en su visita de 1999. Efectivamente, ha habido una gran concordancia por el magisterio de la Iglesia alrededor de la Virgen, de la advocación de la Virgen de Guadalupe. Definitivamente hay que reconocer, como lo mencionaste cuando empezamos el programa, cómo la desbandada que causó en el siglo XVI, los hermanos separados, cómo fue compensado con la aparición de la Virgen a través de la unión o el bautismo que se dio de tantos indígenas, no solamente en México, pero que a través de eso tomó fuerza toda la catequesis, todo el mensaje de fe alrededor del pueblo de América recién conquistado.
Esa parte es muy, muy importante, mantener ese concepto que se le adjudica a la aparición de la Virgen de Guadalupe, la iniciativa de haber hecho que todo un pueblo, toda una nación, de la noche a la mañana, tomara la decisión de dejar sus religiones ancestrales y abrazar la nueva fe, la nueva religión, gracias al mensaje que la Virgen nos dio, y es parte también del legado de la Virgen de Guadalupe. Pero Leo, ahora pasemos a hablar sobre la interpretación teológica. ¿Cómo interpretas el mensaje y la importancia teológica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Pues fíjese, Javier, que las apariciones de la Virgen de Guadalupe, como bien lo mencionas, tiene un profundo significado teológico. En primer lugar, representa la cercanía de Dios a través de María. Y de eso lo hace mostrando que el amor divino se extiende a todas las culturas y todos los pueblos. Es decir, la aparición de la Virgen de Guadalupe renueva lo que San Pablo hizo con los gentiles, solo que en este caso en el Nuevo Mundo. La elección de un indígena, de un sencillo nativo de América, Juan Diego, como receptor del mensaje, es un poderoso recordatorio de que Dios habla a través de los humildes y los marginados. Y teológicamente la Virgen de Guadalupe pues siempre va a ser un símbolo de lo que le llaman la incarnatio continua, es decir, la continua encarnación de Dios en la historia humana. Su aparición en el Nuevo Mundo siempre va a ser vista como un acto de amor inclusivo de Dios, siempre extendiendo su salvación a todas las naciones y todas las razas. Solo que en su momento contextual, temporal, cronológico, pero siempre en el eterno presente de Dios. La Virgen de Guadalupe también representa la maternidad divina, siempre la va mostrando. En esas palabras de Juan Diego, ella siempre se ofrece como una madre para todos. Y eso es precisamente lo que refleja la doctrina católica de María como madre de la iglesia y madre de todos los cristianos. Y finalmente, pues ese mensaje de ella, de compasión, de justicia, de esperanza, siempre va a tener resonancias teológicas profundas, especialmente en contextos de sufrimiento y opresión. La Virgen de Guadalupe sigue siendo un faro de esperanza y un modelo de fe activa y comprometida para todos nosotros los católicos de todo el mundo. Javier, me encantaría que concluyeras el programa hablándonos un poco sobre la importancia de la Virgen de Guadalupe en la espiritualidad católica. Así es, Leo. Y para poder y no extendernos mucho en esta explicación, solamente quiero dejar las siguientes palabras, que son frases claves que definen no solamente a la Virgen de Guadalupe en su espiritualidad, en su advocación, sino en el papel preponderante de la Virgen María en la enseñanza del mensaje y su rol como tal en nuestra fe católica. Y por eso es que tenemos que decir que hay que recordar a Cristo con María. Hay que comprender a Cristo desde María. Hay que configurarse a Cristo con María. Hay que rogar a Cristo con María. Y hay que anunciar a Cristo con María. Es la manera que quiero finalizar definitivamente esta reflexión, Leo, porque esa es precisamente la importancia que tiene, y lo voy a repetir por lo mismo: recordar a Cristo con María, comprender a Cristo desde María, configurarse a Cristo con María, recordar a Cristo con María, anunciar a Cristo con María. Estas palabras las he tomado del Rosarium Virginis Maria de San Juan Pablo II, esa carta apostólica bellísima
que los invito a los que nos están escuchando a dar una lectura y a profundizar en ese mensaje teológico que San Juan Pablo II nos dejó en herencia. Con estas reflexiones teológicas y espirituales concluimos nuestro programa especial del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual, recordando siempre el amor y la guía de la Virgen de Guadalupe en nuestras vidas. Vamos a despedirnos con nuestra oración de costumbre. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, de este programa, de toda su audiencia y de todos nosotros en el cielo. Bendice con tu amor a todos nuestros escuchas, a toda nuestra audiencia, a todos los hijos de la Virgen de Guadalupe y también a los que desdeñan su amor y no le aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos, y nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.